Hola, el día de hoy les contaré una historia sobre brujas. Pero, a diferencia de los anteriores relatos, estas eran respetadas por toda la gente del pueblo de Chimaltepec, Guerrero, lugar donde se dice existían otros terrores ocultos en las penumbras de la comunidad y de las conciencias. A estas mujeres pactadas las identificaban con el nombre de las patronas. No eran las típicas viejecillas que se mimetizaban en el cuerpo de mujeres jóvenes y bellas, dedicadas a conseguir las almas de los hombres pendencieros o de infantes sin bautizar. Tampoco se convertían en bolas de fuego que surcaban los cielos nocturnos o aves descomunales que dejaban ocultas sus extremidades para salir y hacer de sus fechorías. No bebían sangre, ni tenían poderes para vislumbrar el futuro. Por el contrario, se les veía andar siempre en grupo, tenían riquezas y empleaban a muchos hombres para que las cuidaran y trabajaran sus tierras y atendieran sus múltiples negocios. Tampoco vestían de negro, salvo Betsabel, la más joven de ellas, a quien le encantaba ese color. En total, eran 5 mujeres. 4 de ellas no pasaban de los 46 y no tenían menos de 40. Con rasgos faciales duros, sin ser feas, no eran bellas. La quinta mujer acababa de cumplir los 18. Además de la belleza que otorga de manera natural la juventud, realmente impactaba a todo aquel o aquella que la miraba. Su piel nívea y tersa como la seda invitaban al goce. Sus ojos polares, de un azul grisáceo, hipnotizaban con su infinita profundidad. Y su cuerpo espigado, torneado por los mismos dioses, la hacían la mujer más deseable de la región. No se sabía el vínculo que existía entre ellas. Se decía que pertenecían a las 5 familias chichimecas más antiguas y poderosas de esos lares. Pero en realidad no se tenía certeza. Lo curioso es por qué se les respetaba tanto y se les procuraba si todos en Chimaltepec sabían que eran unas brujas. La respuesta es fácil. Porque eran las protectoras de la comunidad. A continuación, les narraré de qué peligros protegían a la población. Y sin más, acompáñenme por los vericuetos de esta historia. Relato para desvelados. La bruja de Chimaltepec. Ritual de iniciación. Historia escrita y narrada por Pájaro Diablo. Chimaltepec pertenece al municipio de Alcozacua, ubicado en la sierra del estado de Guerrero. Es una comunidad pintoresca en donde casi el 100% de su población es de origen indígena y conservan el mixteco como su lengua nativa. Esto no significa que sea una comunidad alejada del siglo XXI. Mantienen contacto con el mundo globalizado a través del televisor y el internet, lo que tampoco hace que su gente pierda sus costumbres ancestrales y mucho menos que deje de interpretar su realidad a través de la luz de sus creencias. Las brujas, los nahuales, los demonios y los espíritus de la naturaleza formaban parte del sistema de creencias que organizaban sus prácticas. Por ejemplo, la vida afuera de las casas terminaba con el último rayo de luz e iniciaba con el primero. Se cree que en la oscuridad habitan estos seres esperando poseer los cuerpos y las almas de los noctámbulos que, cegados por el placer, se atreven a andar por la noche. Se cuenta que hace muchísimos años, tantos,
que no queda claro cuándo ocurrió, la gente vivía con miedo, ya que estos seres demoníacos no respetaban horarios ni se mantenían afuera de las casas. Las brujas se robaban a los recién nacidos. Los nahuales se llevaban a las jóvenes casaderas y los demonios poseían los cuerpos de los inocentes. Los lugareños, hartos, buscaron soluciones e iniciaron una cacería. El problema fue que muchos inocentes fueron víctimas de la envidia, el rencor y la venganza de la gente, y se les acusó injustamente de brujas, nahuales y demonios sin realmente serlo, por lo que se decidió buscar un pacto con estos seres, buscar la manera de que los dejaran en paz a cambio de alguna especie de culto, de sacrificio o de una ofrenda. La encomienda de negociar con estas criaturas quedó en las manos de los líderes espirituales. De entre estos, se elegía y preparaba durante 6 meses al más sabio, que correspondía al más viejo, quien después de este tiempo salía de la comunidad, se internaba en la sierra y allí esperaba a que se le presentara alguno de estos seres. El primero en ir fue Ñu, el señor del fuego. El sábado 6 de junio a las 6 de la mañana salió de su cabaña en soledad y se dirigió a Paso Lerdo, por sus años, hacia la sierra. A mediodía llegó a la cima donde habían colocado una silla para él. Se sentó y aguardó con paciencia que solo la edad otorga a aquellos cuyo tiempo ha pasado por más de 6 décadas. En su caso, casi 9. Al día siguiente, las personas del pueblo aguardaban su regreso. Después de varias horas decidieron ir a ver qué pasaba con el viejo Ñu, pues ya era hora de que hubiera regresado. Al llegar a la cumbre, lo único que encontraron fue un rastro de sangre. Se dice que fueron los nahuales quienes lo mataron, que al no aceptar el ofrecimiento terminaron con su vida, devorando incluso sus huesos. 6 meses después salió Sabi, el señor de las lluvias. Él tenía 85 años, 2 menos que Ñu. Otra vez tuvieron que ir a buscarlo. Al llegar, vieron al pobre anciano sentado todo tieso en la silla. Expedía un olor horrible a putrefacción, que fue interpretado como el rechazo de los demonios al acuerdo ofrecido, ya que el aspecto y el aroma de Sabi era el mismo de las víctimas por posesión. En los siguientes 12 meses, Tochil, el señor de los conejos, y Zipatli, el señor de los cocodrilos, compartieron el mismo destino. Al parecer, los demonios y los nahuales nada querían del ser humano que no fueran sus cuerpos y sus almas. Llegó la oportunidad de Usua, la primera mujer que iría a buscar el pacto. Ella era la más vieja del pueblo y se sabía tenía el don de la palabra y el de llegar tarde a sus compromisos, razón que desesperó a la muerte, quien se cansó de esperarla y logró lo que sus antecesores no: firmar un pacto con las brujas, quienes dejaron de beber la sangre de los inocentes a cambio de culto, respeto, riquezas y un pequeño sacrificio durante el ritual de iniciación de las lechuzas, como vulgarmente les llamaban a estas hechiceras nocturnas. A partir de ese momento, las mujeres pactadas dejaron la sierra y se asentaron en el pueblo. La protección no fue parte del acuerdo. Sin embargo, al vivir en la comunidad compartieron los problemas y terminaron por resolverlo. En la actualidad,
Chimaltepec es un pequeño poblado de no más de 600 personas, en donde predominan las mujeres y las actividades principales son la agricultura, una incipiente ganadería y el pastoreo. Es una comunidad netamente rural en la que el Internet tiene un papel secundario aún en la vida de las personas. Betsabel gustaba de salir por las noches. No temía a nada ni a nadie. Desafiaba a personas, demonios y creencias. Despertaba la envidia de las mujeres y el deseo de los varones. Ella lo sabía. No obstante, a todos los veía con desdén. Se sentía superior y tenía claro su destino. Durante la primera luna llena después de su cumpleaños 18, sería entregada al fuego de su único dueño, quien tomaría lo último de la decencia que le quedaba, ya que después de vivir y convivir con sus 4 institutrices, de quienes se sabía eran crueles e implacables cuando se trataba de hacer respetar su palabra y sus costumbres, nada puro podía quedarle, a no ser de su cuerpo inmaculado. En una ocasión, cuando vi, como todo mundo le decía a Betsabel, tenía 5 años, se le vio desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana, desnuda dentro del río Salado, cuya agua le llegaba hasta el cuello. Nadie en Chimaltepec lo presenció. Fueron los escasos pobladores de la comunidad de Guajolotitlán, asentada a las orillas del caudal mencionado, quienes se encargaron de contarlo. «José, José, anda, ven, córrele, hay una niña». José la interrumpió abruptamente sin dejarla terminar. «¿Ahora qué quieres, mujer? ¿Qué no ves que ya estoy dormido?» «Hay una niña en el río, está sola, se va a congelar». José y María habían perdido a su hijo Jesús en las aguas de aquel río. Y sí, los nombres nos dicen mucho de la historia de esta peculiar familia. Un matrimonio en el que José se hizo cargo de un hijo que sabía no era de él. Y María, una antigua mujer de la noche que trabajó en una cantina para hombres en uno de los poblados cercanos, ya retirada de las tabernas, pero no de la costumbre de entregarse a todo aquel que le pareciera atractivo. Eso sí, ya no lo hacía por dinero, todo era por el mero gusto. Jesús un día apareció sin vida, atrapado entre las rocas bañadas por el agua gélida del río. Nadie comprendía cómo el infante había llegado hasta ahí. José fue quien convenció a todo mundo de que había sido un demonio o una bruja el responsable. Sin embargo, sabía lo sucedido, porque fue él quien por la noche arrojó a aquel bastardo al río con la esperanza de que nunca nadie más lo encontrara. Lo que no imaginó fue que el cuerpecito sin vida quedaría atorado entre aquellas rocas. Ante el llamado de su mujer no tuvo otra opción que fingir que le afectaba el hecho de imaginar a una niña desamparada en el río a punto de morir, ya que mostrar indiferencia no era una opción, porque alimentaría las sospechas de María, quien comenzaba a pensar que José había sido el culpable de la muerte de su hijo, fruto del quien había sido el amor de su vida, un hombre afrodescendiente, a quien se entregaba todas las noches, con quien olvidaba la tragedia de su vida y conocía el verdadero placer, un placer que no encontraba en José ni en nadie más. Aún por las noches, cuando cerraba los ojos, imaginaba a aquel mulato de brazos fuertes y de grandes atributos que por momentos parecían desgarrarle las entrañas, y en medio del dolor
alcanzaba el éxtasis, un éxtasis que solo lograba con él. Salieron de la pequeña choza en la que vivían, María por delante realmente preocupada, y José detrás de ella valiéndole un comino la situación. La mujer se quedó a la orilla del río, y José se metió al agua, y fue por la criatura. Cuando llegó hasta ella, la miró, y en medio de la oscuridad se quedó atrapado en la profundidad de los ojos de Vi, quien exhorta de lo que pasaba a su alrededor, comenzó a reír. Más que risa hacía sonidos extraños, que asemejaban chillidos agudos. Su boca dibujaba una sonrisa aterradora. Cuando intentó tomar a la niña, ésta le saltó al rostro y comenzó a arrancarle a mordidas los labios y los cachetes. Los gritos de José alertaron a María. En cuanto la mujer iba a entrar al río para ayudar a su esposo, notó la presencia de 4 mujeres vestidas de negro que le impidieron hacerlo. Una de ellas, Cipactli, fue quien se dirigió hacia aquel desdichado, quien seguía gritando lleno de dolor, miedo y desesperación. En lo que lo alcanzó y lo arrastró a la orilla, Usúa se acercó a María y en silencio, a la altura de su oído, le dijo: hoy tus sospechas dejarán de serlo. Este desdichado que yace tirado en el suelo fue quien le arrebató la vida a tu hijo, y porque él sabía que no era suyo. María comenzó a llorar y deseó verlo muerto. Aquel ser con medio rostro destrozado seguía con vida y pedía a su mujer le ayudara. Ella se le acercó con lentitud, se arrodilló a su lado, lo tomó por el cuello y sin pensarlo terminó lo que Vi había comenzado. Lo devoró en vida y cuando no pudo comer más, le arrancó pedazos de carne y los escupió. Cuando el sol salió, la escena era aterradora. La niña casi congelada seguía sumergida hasta el cuello en el río, y a las orillas, María arrodillada continuaba despedazando a José, un José que se había convertido en una masa sanguinolienta irreconocible. En otra ocasión, cuando Vi tenía unos 14 años, salió de su casa hecha añicos, con los dedos de las manos destrozados. La joven sonreía y maldecía a quien se le acercaba. Muchas experiencias similares ocurrieron a lo largo de la vida de Betsabel, desde que era una recién nacida hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué la gente, siendo testigo de tan denigrante y cruel situación, no hacía nada? Recordemos que el poblado es pequeño, que solo hay, en el momento en el que cuento esta historia, no más de 600 personas, y que históricamente existe un pacto entre el linaje de esas 5 mujeres y sus pobladores, quienes hacían todo lo que ellas les pedían a cambio de protección. Esa gente sabía que las brujas eran deplorables y desalmadas, pero las necesitaban, y por eso nunca hicieron nada para evitar el dolor y sufrimiento que las 4 tutoras de Vi le infligían, porque sabían que esa niña, ya ahora una joven, nada inocente, terminaría siendo del nefasto grupo que los protegería de demonios inaguales. Daban las 7 de la noche. El firmamento comenzaba a oscurecerse. Aparecían las primeras estrellas. La luna llena ofrecía más luz de lo normal a las pequeñas comunidades cerriles del municipio de Alcozacua. Al interior de la hacienda, donde vivían las 5 brujas, solo había encendida una fogata incandescente. En esa noche estaba prohibido prender cualquier tipo de luz en todo Chimaltepec. Como dije,
solo había una gran hoguera a mitad de la hacienda, misma que era alimentada por un capataz viejo, encorvado, sin un solo diente y tan delgado como la misma muerte. Alrededor del fuego, 4 mujeres colocadas en los 4 puntos cardinales principales. Vi comenzó a caminar hacia la inmensa fogata, a paso lento. Conforme se acercaba a las llamas, las demás elevaban más y más sus voces, que al unísono resonaban por todo el pueblo en una especie de murmullo incomprensible. El pie derecho fue el primero en entrar al fuego, luego el izquierdo, y nuevamente el derecho, uno tras otro, hasta quedar en medio de las llamas, mismas que envolvieron su cuerpo. Las brujas comenzaron a danzar alrededor de la pira. El murmullo se convirtió en un estruendoso chillido, y el chillido en una palabra que se repitió monótonamente: consumación. Al interior de la fogata, Vi pareció desaparecer, como si fuera un trozo de madera consumido por el fuego. Ni un solo grito de dolor se escuchó. Así continuaron hasta casi la medianoche. La hoguera pareció consumirse y en el interior, entre las brasas, no se encontraba la joven. Justo a las 12, el fuego se avivó con tanta fuerza que desde lo más lejano y recóndito del pueblo se alcanzaban a ver las llamas. A la mañana siguiente, de entre los rescoldos, en posición fetal se encontraba Vi, sin una sola quemadura. Las 4 mujeres fueron por ella, y por primera vez se les vio acongojadas y con cierto dejo de empatía por la joven. Empatía y compasión que se debía al haber vivido en carne propia lo que aquella criatura experimentó la noche anterior, pero no por las quemaduras o el dolor del fuego lacerando su piel que está de más decir no había sido afectada, sino por lo que su alma y su cuerpo sufrieron en el mismísimo infierno, donde legiones de demonios usurparon y utilizaron el cuerpo de Vi hasta desgarrar su alma. Un alma que desde ese momento sería la de una bruja incapaz de poder sentir nada que no fuera odio y frustración. La paradoja de estas brujas era que, habiéndose entregado al Señor del infierno y a sus sirvientes, se enfrentaran a sus discípulos los demonios, aquellos que osaban salir del Averno para dañar a las almas de humanos viles que vivían en ese pueblo. Ya había pasado tanto tiempo que ninguna sabía el porqué del pacto, ni la validez, ni en qué les convenía. Por generaciones se dedicaban a cumplir la palabra transmitida. Habían pasado 17 días desde que Vi fue entregada al inframundo. Nadie la había visto hasta ese momento. Se le notaba distinta, más gallarda. Sus ojos daban miedo. Se percibía el mal en su más pura esencia. Tenía una sonrisa extraña, nunca la quitaba, y su mirada parecía extraviada. Como era de costumbre, nadie le hablaba y a nadie le habló. Caminaba hacia el cerro y en este se perdía. Se le veía regresar pasada la medianoche, con el pelo alborotado y las ropas rasgadas, las piernas, o al menos lo que dejaba ver el vestido, llenas de sangre. Nadie sabía a dónde se dirigía, ni qué es lo que hacía, pero, según contaban, que después del ritual de iniciación, las jóvenes brujas descenderían noche tras noche al Averno, en donde serían vejadas sin piedad hasta que probaran la sangre de 10 personas de no más de 10 días de nacidas. Solo así se liberarían
y el ritual se daría por concluido. Lunes 22 de octubre, al interior de una choza humilde. El llanto de un bebé rompía la quietud y el silencio de la noche. Ramón y Lucrecia, abrazados, no se acercaban. Mejor dicho, no los dejaban ir a consolarlo. Y a decir verdad, ni siquiera lo intentaban. Estaban resignados. Sabían que nada podían hacer. De un momento a otro, la luz se fue. Solo un parpadeo. Al regresar, el llanto cesó. El infante ya no estaba. Ahora eran los padres quienes no dejaban de llorar y no lo hicieron durante muchas noches. El 1 de noviembre, Vi iría por la última niña, quien tenía 9 días de nacida. Los padres, a diferencia de los anteriores 9, se veían tranquilos. Incluso decidieron ese mismo día dejar a la niña bajo el resguardo del pueblo. Se fueron de ahí para siempre. Como era habitual, a las 12 de la mañana se fue la luz y al regresar, la escena fue atroz. La niña seguía ahí, tranquila, sin inmutarse. Pero las personas presentes en el sacrificio se hallaban sin vida. Estaban los cuerpos, pero no sus cabezas. Los padres de Elisa, la niña ofrecida, habían bautizado sin que nadie lo supiera a la inocente. Por lo que Vi, no pudo llevársela y quedó maldita por la sangre de la inocente. Cuando se fue la luz, le dio una mordida en la cabeza y su sangre la marcó. La condenó a una eternidad de suplicios en el infierno, al cual descendería todas las noches hasta que no existiera ni un solo poblador en Chimaltepec. A partir de ese momento, los demonios y los nahuales se alejaron por completo de ahí y no volvieron a intentar poseer un alma o destrozar un cuerpo, pero esta vez no por temor a que las brujas los destruyeran, sino por el odio tan inmenso de Vi que hizo que en menos de un mes el poblado dejara de existir y con ello alcanzó su liberación. Hasta aquí el relato del día de hoy. Espero les haya gustado y compartan con sus conocidos esta historia. Deja tus impresiones y sugerencias en la caja de comentarios. Regálame un like y nos vemos hasta el siguiente relato para desvelados.